Hola, soy Marjorie Rojas y les doy la más cordial bienvenida al Congreso Virtual El Poder de tus Palabras, donde descubrirán la herramienta más valiosa que poseen y aprenderán a usarla para transformar su vida, sus relaciones y sus negocios. En esta oportunidad nos acompaña Agustín Bravo, quien nos enseñará cuáles son las palabras que marcan la diferencia en una empresa. Es un placer para mí presentarles a nuestro invitado de hoy. Agustín Bravo es empresario, entrenador de programación neurolingüística y mentor de empresarios. La gente lo describe como alguien que transforma su vida, los ayuda a ir al siguiente nivel y sentirse como nunca. Él se describe como alguien que toma lo que funciona y lo simplifica para que otros puedan replicarlo. Es uno de los muy pocos del mundo que ha sido certificado como entrenador por los dos codesarrolladores de la programación neurolingüística, Richard Bandler y John Grinder. En la búsqueda de simplificar más las estrategias para tener más resultados, Agustín creó los modelos de hipnoprogramación mental y el modelo 3D de mejora personal y empresarial, y en el área de ventas ha diseñado el exitoso sistema avanzado de ventas inteligentes. Junto con otros entrenadores, Agustín ha formado un equipo de trabajo que se dedica a sacar lo mejor de las personas con las que trabajan, para llevar su vida a un siguiente nivel. Hola Agustín, bienvenido. Qué gusto tenerte hoy con nosotros en el Congreso. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros tus conocimientos y tus experiencias de vida. Bienvenido. Es un gusto estar aquí, Marjorie. Muchísimas gracias por la invitación. Agustín, contanos cuánto y cómo fue que descubriste el poder de tus palabras. Para mí todo esto empezó en el 2003 cuando empecé a estudiar estos temas. Específicamente empecé a leer sobre el lenguaje corporal. Me di cuenta de que la comunicación era mucho más allá de las palabras, pero que las palabras eran también súper importantes. Me empezó a gustar el tema y empecé a buscar qué más aprender acerca de ello. Y en el 2003 me refirieron a la programación neurolingüística. Me recomendaron que tomara un buen entrenamiento, lo cual quiere decir que me recomendaron que fuera una certificación, que no fuera un entrenamiento introductorio nada más. Y me fascinó el tema, me fascinó cómo los seres humanos nos hipnotizamos todo el día, todos los días con las cosas que decimos. Y entonces empecé a entender por qué mi vida estaba hecha, pues lo que yo desde hoy puedo voltear a ver hacia atrás y decir era un desastre. Cómo mis relaciones no estaban de la mejor manera, cómo mi liderazgo en el negocio no era tampoco de lo mejor, no podía yo motivar a la gente, no podía yo negociar adecuadamente con un cliente, pero sobre todo cómo me sentía yo y me di cuenta de que era producto de lo que merecía todos los días, todo el día. Y ahí fue donde me di cuenta del poder que tiene tan fuerte la palabra para nosotros. A veces yo le digo a la gente, imagínate que yo contratara a alguien para que te persiguiera todo el día y todo el día lo tuvieras aquí en el oído diciéndote, eres un inútil, eres un inútil, eres un inútil, eres un inútil, eres un inútil. Pues tal vez llegaría un momento en que empezaríamos a considerarlo. Y yo creo que eso es lo que nos pasa, no nos damos cuenta de que hay cosas que decimos 500 o 700 veces al día a nosotros mismos y que como vienen de nosotros mismos pensamos que es un pensamiento cierto. Eso es lo más riesgoso de este asunto, que pensamos que es cierto. Y así es como yo me di cuenta de que todo lo que me estaba yo diciendo era lo que estaba produciendo resultados en mi vida que yo no quería. Qué poderoso, Agustín, de veras que es de ponerle muchísima atención y bueno, precisamente ese es el objetivo del Congreso, tener esa conciencia. Ahora, hoy venís a enseñarnos acerca de ese lenguaje poderoso en la empresa y tenemos nuestra empresa, tenemos un buen equipo de trabajo junto a nosotros. ¿Cómo podemos hacer para motivar a las personas que están a nuestro lado esforzándose cada día por alcanzar los objetivos de la empresa? Yo creo que aquí podría yo mencionar 4 factores. El primero es una enseñanza
que nos dejó Milton Erickson, que fue el hipnoterapeuta más exitoso del siglo XX y que cabe mencionar que dentro de la programación neurolingüística, la hipnosis ericksoniana es un pilar, es un fundamento por la forma tan precisa con la que se usa el lenguaje para influir en los demás. Entonces, Milton Erickson, la enseñanza que nos dejó fue, él decía, para influir en alguien, primero vas tú. Yo no puedo motivar a alguien si no tengo motivación. Es como si yo estuviera totalmente agachado, cabizbajo, triste, y le dijera a alguien, ponte contento, las cosas se van a poner bien. Pues la persona no me creía absolutamente nada, ¿no? Me diría, ¿qué te pasa? O sea, reacciona, ¿no? Entonces, eso no nos sirve de nada. Si queremos influir en los demás, tenemos que considerar algo que para mí siempre ha sido cierto y es una interacción entre dos personas siempre va a tener un resultado que se va más hacia lo que quiere la persona que tiene más energía. La persona que tiene un estado emocional más intenso. Si yo quiero alegrar a alguien y mi fortaleza, intensidad de alegría, por así llamarle, es el 10% de la tristeza de esa persona, es probable que los dos terminemos tristes en lugar de que los dos terminemos contentos. Entonces, primero vas tú. No puedes como líder, especialmente en una empresa, no puedes como líder esperar que la gente reaccione si tú no reaccionas. La empresa, dice Anthony Robbins, es un reflejo de su líder, de su dueño, de quién eres. Entonces, me recuerda también una historia donde trabajamos con los 25 directivos de una empresa enorme, tienen 8,000 empleados, nada más en México. Y dentro del entrenamiento uno de los directivos se acerca conmigo y me dice, tengo una preocupación, y es que los veo muy contentos a todos, los veo con las pilas hasta arriba, los veo entregados, los veo como los quiero ver, dice, pero tengo miedo de que en un mes se les baje. Y yo le dije, pues tu miedo es genuino, porque se les va a bajar a menos que tú marques la pauta. Les dije, tú no puedes esperar que ellos estén aquí si tú estás acá. Si los quieres aquí, tienes que estar acá, porque siempre, si eres el líder, los demás te van a seguir y van a estar 1, 2, 3 o 10 pasos atrás. Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo queremos a nuestro equipo de trabajo y después probablemente multiplicarlo por 5 y ese sería el mínimo que tú deberías de tener de entrega, de compromiso, de motivación. No necesariamente quiere decir que tú vas y haces las cosas, porque eso no sería delegar adecuadamente. Me refiero a la intensidad de la emoción que queremos en el equipo, el compromiso que queremos en el equipo. Tenemos que estar dispuestos a estar por encima. Por eso eres el líder, por eso eres a quien sigue. La segunda cosa que yo diría que es bien importante entonces es la energía que tienes tú mismo. ¿Qué nivel de energía física tenemos? Vivimos en una sociedad en la que somos sumamente sedentarios. La gente se cansa así, y lo sé porque nosotros hacemos eventos muy explosivos, con mucha energía, y la gente se cansa bien rápido, sobre todo los primeros días. Entonces tenemos que empezar a decirle a la gente, a ver, hidrátate muchísimo, toma muchísima agua, empieza a comer más sano, y para el segundo, el tercer día la gente empieza a notar cómo su energía física mejora. Entonces la gente no se va a motivar con alguien que se les cansa antes que ellos. O sea, un equipo de trabajo que está trabajando, digamos, a las 6 de la tarde y ve un jefe que ya no aguanta más, pues nuevamente, si es el líder, lo van a seguir. Y aunque ellos tengan todavía energía, van a tender a decir, no, pues el día ya se acabó. Entonces, ¿con qué intensidad de energía física estás trabajando? Esto es bien importante porque entonces nosotros en la empresa tenemos que trabajar para ser líderes integrales. Eso quiere decir que toda mi vida está en balance, no nada más la parte financiera o la parte de liderazgo. Puedo ser un extraordinario líder, pero si no me cuido como persona, ¿qué ejemplo estoy poniéndole a mi gente? ¿A qué nivel y a qué estándar van a trabajar ellos si yo no estoy volteando a ver al espejo? Y tenemos que considerar que en las empresas, lo más importante y de lo que están hechas las empresas es la gente.
Y hay un factor humano ahí. No se puede separar totalmente la parte personal de la parte profesional. Es el mismo hombre o la misma mujer que se va a casa y que regresa en la mañana a trabajar. Entonces, si yo no me cuido como líder, no voy a tener personas que se cuidan a sí mismas y que por lo tanto puedan rendir muchísimo más que otros. Esa sería la segunda cuestión. La tercera cuestión viene ya a las palabras con las cuales le hablamos a la gente. Exactamente qué palabras estás escogiendo. Yo creo que ahí quien se aventó un 10 de 10 fue Miguel Ruiz cuando dijo en su libro de los 4 acuerdos, sé impecable con tus palabras. Ahora, el tema para mí es que yo creo que Miguel Ruiz se quedó corto y no nos dijo qué significa ser impecable con las palabras. Y aquí yo diría que cada palabra puede hacer una diferencia enorme. Un ejemplo que me encanta poner es, si tú dices quiero ir al baño, eso describe una experiencia absoluta, total y completamente distinta a necesito ir al baño. Y es una palabra la que cambia. Ahora, si yo voy a describir dos experiencias en las que me siento totalmente diferente y solo cambia una palabra de una experiencia a la otra, tenemos que poner a imaginarnos como líderes en la empresa, ¿qué pasa cuando cambiamos una palabra? El impacto puede ser enorme, extraordinario. Y lo que está pasando es que todos vamos a trabajar todos los días hablando automáticamente, sin seleccionar nuestras palabras, sin cuidar qué decimos, cómo lo decimos. Y ahí es donde la parte lingüística de la programación neurolingüística a mí me fascinó. Hay algunos conceptos como, por ejemplo, las presuposiciones del lenguaje, que significa que tengo que asumir que es cierto para entender algo que me estás diciendo. Por ejemplo, es muy diferente decirle a una persona, hola, ¿cómo estás el día de hoy? Que decirle, hola, ¿qué tan bien estás el día de hoy? Porque cuando le digo qué tan bien estás el día de hoy, estoy presuponiendo que está bien. Ahora, eso no necesariamente quiere decir que en efecto la persona está bien, pero la mente responde así al lenguaje. Inmediatamente empezamos a crear imágenes para entender lo que nos están diciendo. Entonces, cuando yo le digo a alguien, ¿qué tan bien estás el día de hoy? Estoy de alguna manera predisponiendo la mente de esa persona a empezar a hacer ideas en su cabeza de que se le está pasando bien. No es una garantía absoluta, pero pone las probabilidades en esa dirección. Entonces, ¿qué palabras estás utilizando? Es sumamente importante. Y el cuarto elemento que yo diría que necesitamos para influir y motivar poderosamente en la gente que trabaja con nosotros es definitivamente observar y cuidar qué tipo de emociones estamos evocando en ellos. Estamos hablando de un ciclo completo de comunicación. Para motivar a una persona empiezo por mi energía física, mis emociones, después paso a cómo transmito esa energía y esas emociones, con qué palabras y finalmente qué tipo de reacciones estoy evocando. Daniel Goleman en el 97, que editó su libro de inteligencia emocional, decía, la inteligencia emocional consta de 5 habilidades. Bueno, pues una de ellas que es sumamente fundamental es necesito poder identificar qué tipo de emociones estoy evocando en los demás, cómo están respondiendo y tener la posibilidad de cambiar la dirección en la que los estoy influyendo hasta lograr precisamente la motivación y las emociones que yo quiero tener en ellos. Entonces, no es un factor, sino son varios. Y yo creo que todo viene a resumirse en cuida el 100% de tu comunicación. Y ya mencioné aquí que para mí son 4 y simplemente para resumirlo son ¿cuáles son mis emociones? Primero voy yo. Número 2, ¿qué energía física estoy teniendo para poder transmitir esas emociones? Número 3 sería ¿cuáles son mis palabras? Y número 4, ¿cuál es el resultado? ¿Qué emoción estoy evocando en esas personas? En efecto, ¿los estoy motivando o no los estoy motivando? Excelente, Agustín. Y hablando de liderazgo, ¿cuáles consideras que podrían ser las palabras más poderosas que un líder puede decirle a su gente? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque, hablando de presuposiciones,
presupone que podamos seleccionar palabras específicas. Y yo creo que el terreno o la situación en la que estemos puede variar. Pero si tratáramos de darle a la gente que nos está escuchando el día de hoy un muy buen tip en ese sentido, una muy buena guía, yo diría que podemos recurrir a 3 ideas. Número 1, necesitas palabras que reafirmen lo que quieres cuando la gente lo hace. Una de las cosas que no hemos aprendido a hacer bien como sociedad, y mi observación es que es particularmente importante en la cultura latina, no hemos aprendido a reafirmar. Nos encanta decirle a la gente lo que hace mal. Nos encanta criticar. Somos una sociedad muy criticona. Pero no hacemos con la misma intensidad un reconocimiento, por ejemplo. Entonces, cuando alguien haga algo, por pequeño que sea, en tu equipo de trabajo y sea algo que quieres, tienes que decirle, oye, eso estuvo muy bien, me encantó tu respuesta. Este tipo de cosas van a ser cosas que sean bien poderosas para decirle a la gente, exacto, por ahí es por donde quiero que vayas. Regresando un poquito a hablar de Milton Erickson, que fue el hipnoterapeuta, repito, más exitoso del siglo XX. Milton Erickson, cuando estaba hablando con alguien y esa persona tenía una respuesta que él consideraba útil para el proceso, inmediatamente interrumpía lo que estaba diciendo y le decía, eso es. Así como diciéndole, exactamente, por ahí por donde vas, por ahí quiero que vayas. Entonces la persona sabe que está haciendo lo correcto. Entonces, número 1 sería reafirmar lo que quieres. Número 2, tiene mucho que ver con lo que ya mencionamos y sería ser preciso en tus palabras. Porque una de las circunstancias más complejas y lo que más causa problemas de comunicación es la interpretación. Y la interpretación se da porque nuestras palabras no son precisas, esa es una. Y número 2 es porque no estamos acostumbrados a escuchar palabras precisas y por lo tanto no sabemos seguir instrucciones. Es increíble, nosotros mandamos, no se puede estimar que nosotros mandamos cerca de 200 a 250,000 correos al mes, correos electrónicos. Muchas veces cuando ponemos instrucciones de cómo acceder a algo que le estamos dando a la gente nos escribe y nos dice, oye, ¿y cómo le hago para acceder a eso? Lo puedes ver en Facebook cuando pones instrucciones o invitaciones a un evento y la gente simplemente contesta inbox o te dice, mándame informes por mensaje privado, por favor. Y a veces nosotros le respondemos, está toda la información en el texto que te pusimos. Entonces no estamos acostumbrados a seguir instrucciones, no estamos acostumbrados a leer lo que nos están diciendo, no estamos acostumbrados a escuchar las palabras. Entonces, si encima de eso, que traemos malas costumbres en eso, el comunicador o el líder da palabras ambiguas, eso va a ser un desastre de comunicación. Aquí en México teníamos de pequeños un juego que se llamaba teléfono descompuesto. Debe haber diferentes versiones de eso en cada país. Pero la idea es que empezaba uno diciendo un mensaje a una persona y a la vuelta el mensaje era totalmente diferente, estaba totalmente distorsionado. Entonces, recuerda, precisión, tener precisión en tus palabras es de lo más poderoso que como líder le puedes decir a tu equipo. Y puedo decirte que un tip que te va a servir mucho en ese sentido es el tip de la identidad. ¿A qué me refiero con esto? Es un concepto que en programación neurolingüística tiene que ver con lo que es mío, con lo que yo soy. Lo voy a ejemplificar de una manera muy simple porque me parece que es algo súper claro. Y esto lo aprendí de una tía precisamente que me dijo un día, mira, yo solo fui a un curso de programación neurolingüística en mi vida, mucho antes de que tú lo estudiaras. Mi esposo, o sea, mi tío, la invitó. Y dice, no me acuerdo absolutamente de nada, pero me acuerdo de una cosa que transformó mi vida y transformó mi relación con mis hijos. Dice, separar la identidad de los hechos. Cuando uno de mis hijos hacía una tontería, yo le decía, lo que hiciste es una tontería y tú no eres un tonto. Tú eres una persona inteligente. Entonces lo que estoy haciendo es separar el hecho
de lo que hizo la persona, de su identidad. En lugar de decirle, eres un tonto porque hiciste esto, le digo, a ver, tú eres una persona inteligente, este tipo de acciones no corresponde contigo. Entonces, separar la identidad del hecho puede ser un tip muy bueno para retroalimentar a la gente, especialmente cuando necesitas decirle que lo que hizo no es adecuado, sin demeritar o devaluar lo que la persona es. Y otro tip finalmente para las palabras poderosas que podemos dar es, nuevamente, tienes que usar adjetivos, adverbios, que le den fuerza a lo que estás diciendo y que creen emociones. ¿A qué me refiero con esto? Estoy hablándote de que en lugar de que le digas a alguien, hiciste esto muy bien, realmente le eches fuerza a eso y le digas, ¿sabes qué? Me fascinó la forma en que redactaste esto. O que le digas, ¿sabes qué? Esto estuvo extraordinariamente bien hecho. Te felicito. Entonces eso va a crear emoción en la gente. Y yo creo que esos serían mis tips para las palabras más poderosas que podemos decirle a la gente. Anotadísimos, Agustín. Aquí estamos aprendiendo realmente buenas herramientas para lograr esa comunicación que tanto necesitamos con nuestros equipos en la empresa. Y, Agustín, hay situaciones en que vemos que se da dentro de la cultura de la empresa, tal vez pensamientos o actitudes que tal vez se han hecho tradición o costumbre, pero que no están aportando nada o se han vuelto obsoletas. ¿Cómo podemos retar a nuestra gente para cambiar eso? Aquí se me ocurren un par de cosas. En primer lugar, regresaría yo al tema de primero tienes que ir tú. Me encanta ver que hay tanto y tanto líder o jefe, entre comillas, que le dice a la gente, tienen que transformar sus actitudes, tienen que cambiar, pero ellos no cambian nada. Por ejemplo, nuevamente, si tú eres incongruente en esa parte, no te van a seguir. La segunda cosa que podría decir al respecto es, si queremos que la gente cambie su forma de pensar, lo peor que podemos hacer es chocar con su forma de pensar. Entonces, no se trata de que yo te convenza de algo que es contrario a lo que tú piensas. Se trata de que yo te persuada de eso. Se trata de que yo seduzca tu forma de pensar para que por lo menos empieces a considerar lo que yo te estoy diciendo. Entonces, la gente va a tender a tomarse personal absolutamente todo lo que digas. No lo hacen intencional, pero sí somos los seres humanos. Entonces, si siento que llegan a atacarme, me voy a defender y me voy a cerrar. Lo primero que tienes que hacer es crear empatía. Lo primero que tienes que hacer es que la gente se abra y considere las opciones, pero tiene que sentir que estás de su lado, no en su contra. Entonces, recomiendo que puedes hacer, por ejemplo, resaltar su cualidad como persona. Por ejemplo, tú le puedes decir algo así como, mira, Rodrigo, la verdad es que en lo que hemos trabajado juntos, yo considero que eres una persona muy inteligente. Entonces, ahí la persona dice, ok, no me está atacando, me está reconociendo. Ahora, yo sé que en tu capacidad de tener esa inteligencia, vas a entenderme cuando te pida que consideres lo siguiente. O sea, no le estoy diciendo las cosas son así, le estoy diciendo, considera lo siguiente. Ahora, también dentro de lo que estoy diciendo hay presuposiciones, porque le estoy diciendo, si eres inteligente, lo vas a considerar. Si te cierras, no estás haciendo honor, entre comillas, a esa inteligencia de la que te estoy hablando o que estoy reconociendo en ti. Pero rara vez eso va a pasar. Entonces, otra vez el tono es bien importante. Tiene que ser un tono que no sea un reto para esa persona. Aquí viene la comunicación no verbal. ¿De qué manera estoy yo influyendo en esta persona y cómo se lo estoy diciendo? Si yo le digo, es que estás mal, las cosas no son así, inmediatamente la persona se va a cerrar. Entonces, número uno, tengo que ser congruente. Si quiero que la gente cambie, tengo que ir nuevamente como líder adelante de ellos. Número dos, no lo ataques, y una forma extraordinaria de hacer esto es resaltar alguna cualidad y tiene que ser genuino el cumplido, de otra manera se va a oír como lo más falso y patético que exista en el planeta. Incluso, por ejemplo, puede ser alguien con quien tengo enfrentamientos y le puedo decir algo así como, mira, Carlos, nosotros no siempre estamos de acuerdo. En eso sí estamos de acuerdo, en que tenemos diferencias tú y yo.
Pero si por algo vengo a arreglar esas diferencias, es porque sé que independientemente de esas diferencias, eres una persona competente. Ahora, pongamos esto sobre la mesa. Entonces ya resalté una cualidad que puedo reconocer. No me tiene que agradar la persona, no tiene que ser mi amigo, pero yo puedo reconocer que es una parte del equipo de trabajo y es una persona competente. Entonces, que sea genuino. Después de resaltar una cualidad que, que sea genuina, lo que a mí me fascina para poder persuadir a la gente de una opinión distinta a la que tienen son dos cosas. Unas son las metáforas y otros son los contraejemplos. Pero tienen que ser cosas que la persona haya vivido. Por ejemplo, si alguien me está hablando de que algo no es urgente y yo quiero que sientan la urgencia, una metáfora podría ser algo así como decirle, a ver, si tú descubres hoy que tienes un cáncer, por ejemplo, podríamos hablar de la empresa, ¿no? Que hay un cáncer en una persona, puedes decir, ¿sabes qué? Tenemos tiempo, esta persona no se va a morir antes de un año. Pero sabes que la consecuencia puede ser grave. Sabes que tienes que actuar hoy, a pesar de que no se vaya a morir esa persona hoy. Es por eso que yo pienso que este problema, que no parece ser urgente, es un problema que necesitamos trabajar hoy adentro de la empresa porque es como un cáncer. Y mientras más rápido actuemos, más podemos evitar que muera este proceso. Entonces, estoy usando una analogía que nos da, vamos, tú, yo y cualquier persona la puede entender. Eso es lo importante de la analogía, que sea súper evidente en la vida de todos. Y cuando buscamos un contraejemplo, también se trata de que la persona lo haya vivido. Por ejemplo, si tenemos un conflicto entre dos personas y esas dos personas llegan y dicen, no, pues es que Patricia, la de contabilidad, la trae conmigo y me hace la vida imposible. Tú le dices, a ver, ¿cómo sabes que te hace la vida imposible? Y entonces supongamos que me dice, pues es que ya me dijeron que no le caigo bien. Y entonces tú buscas un contraejemplo. Dice, ¿alguna vez has colaborado con alguien aunque no te caiga bien? Si la persona me dice, pues sí, en varias ocasiones. Entonces el hecho de que no le caigas bien no quiere decir que no vaya a colaborar contigo. ¿De dónde sacas que la trae en contra tuya? ¿Me explico? Pero estoy pidiéndole que no estoy queriendo imponer mi opinión en esa persona. Lo que estoy queriendo es recolectar experiencias de esa persona para regresarlo a una realidad o a una forma de pensar que le conviene más y que nos ayuda más dentro de la empresa. Entonces, eso es lo que yo creo que podemos hacer para poder iniciar estos cambios de cosas que son obsoletas o que ya no aportan. Muy bien. Agustín, hablaste de empatía y la verdad es que la empatía ha sido un concepto que se ha venido repitiendo a lo largo del Congreso, pero ya en un ambiente laboral, ¿cómo podemos desarrollar la empatía? Bueno, yo creo que hay varias formas. En primer lugar, existe lo que llamamos rapport. Rapport básicamente es una forma de llamarle un conjunto de técnicas que crean empatía. Así es como yo le diría. Y puede haber gente que lo defina de diferente manera, pero creo que no es relevante en este momento la definición, sino que tenemos herramientas. Hay dos tipos de herramientas, de comunicación verbal y de no verbal. De comunicación verbal, la empatía es tan sencilla como dar un cumplido genuino, reconocer un atributo de esa persona, poner las cartas sobre la mesa sin juicio también puede ser. O sea, cuando tú le dices a una persona en medio de un conflicto, a ver, Ricardo, sé que no soy tu persona favorita, pero eso no es lo importante ahorita, ¿ok? Aunque no seamos la persona favorita del otro, lo que puedo reconocer es que estamos en esta junta tú y yo porque somos las personas que pueden resolver este problema. Entonces, de alguna manera, repito, estoy reconociendo algo en esa persona. Y esa persona va a decir, ok, entonces no estamos en guerra. No eres tú contra mí, es cómo lo vamos a hacer juntos, ¿no? Eso ya de entrada baja mucho las defensas de la gente. Repito, puedes reconocer algo en esa persona y decirle, y yo estoy aquí contigo platicando porque me gusta platicar con gente inteligente y con la que podemos llegar a soluciones. Aunque después no vayamos a tomarnos una copa y ser los mejores amigos,
yo puedo reconocer que por eso estamos aquí tú y yo en ese momento. ¿Estás de acuerdo conmigo? Rara vez alguien te va a decir que no. Y si lo dice, pues básicamente podría yo decirte que está siendo berrinche, no está siendo inteligente. Pero entonces, eso es rapport verbal, empatía. También cuando tenemos temas en común, cuando hablamos con alguien y, mira, te pongo un ejemplo muy simple. Probablemente si estás en tu país, no vas por la calle saludando a todo el mundo. Pero si te vas a China, donde nadie habla español, y de repente oyes a alguien en una mesa de un restaurante hablar español, y especialmente si yo oigo mexicano, no español, es decir, expresiones bien mexicanas, voy a voltear y voy a decir, ¿de dónde son ustedes? No, pues de Zacatecas. Yo vivo en Querétaro, mira dónde nos venimos a encontrar. Automáticamente hacemos empatía porque hay algo especial que nos une y que es diferente a todas las demás personas. Entonces, súper tip que te podría dar para crear empatía es busca qué tienes en común con la gente. A veces hasta decir, mira, mi tío nació en ese pueblo. O sea, si el papá de esa persona nació en ese pueblo y mi tío también, ya tenemos algo en común. No tiene que ser que hayamos tenido la misma infancia o ido a la misma escuela, pero con que encontremos algo pequeñito que es en común, puede ser en gustos. Obviamente la gente cuando le gusta el fútbol, y ahí hay que tener un poco de cuidado, porque si los equipos son contrarios. Sin embargo, por ejemplo, puedes compartir con esa persona, aunque le vaya al equipo que odias y que es el archirrival del tuyo, por ejemplo. Algo que pueden compartir y de lo que pueden hablar es de la pasión por el deporte, sin entrar a detalles. Entonces hay muchas formas de entrar en empatía a nivel verbal. A nivel no verbal hay diferentes técnicas que consisten muchas veces en adoptar los mismos gestos que tiene una persona, las mismas reacciones, la forma de moverse. Es un poquito ya un terreno que normalmente requiere un entrenamiento más sofisticado porque son cosas que normalmente no vemos. Pero esa es otra herramienta que tenemos. Y finalmente yo diría que el tono de voz también es muy importante, porque cuando no igualamos la velocidad, el ritmo, el tono de voz que tiene la otra persona, no entramos en sintonía con ellos. Es como si estuviéramos hablando otro lenguaje totalmente diferente. Entonces son algunas herramientas que tenemos para poder crear empatía, no solo en el ambiente laboral, sino en cualquier ambiente. Muy bien. Agustín, háblanos ahora de una frase que podría parar completamente un proceso en nuestra empresa. ¿Qué sucede cuando decimos no puedo? No puedo, yo creo que es la frase probablemente más limitante que podemos decir. Mira, te explico por qué. Yo creo que los seres humanos somos inteligentes. O sea, sé que a veces decimos, es que esa persona es más inteligente que esta otra. Pero en general los seres humanos tomamos decisiones que van a favorecer nuestra supervivencia. Entonces, no considero que haya un solo ser humano que esté dispuesto a hacer un esfuerzo en algo que está convencido que no va a tener éxito. Es decir, cuando hacemos algo, forzosamente tiene que haber algo, aunque sea lo más profundo y súper enterrado dentro de nuestra mente subconsciente, que dice, puedes tener éxito en esto. De otra manera no tiene sentido. Sabemos que no tiene sentido hacer cosas que son imposibles. Entonces el problema es que cuando decimos no puedo, internamente categorizamos esa actividad dentro de lo imposible. Automáticamente estás coartando tu capacidad de hacer un esfuerzo. Si yo digo no puedo aprender inglés, cuando vaya a la siguiente lección, no voy a ir con el mismo entusiasmo, no voy a poner el mismo esfuerzo, porque ¿qué sentido tiene si ya sé desde antes que voy a fracasar? Es como, lo voy a hacer nada más para complacer a los demás y que les demuestre yo que tengo razón cuando digo que no puedo, ¿no? Eso es lo peor, que vamos y lo hacemos con tal de demostrarnos que teníamos razón, que definitivamente no podemos. Entonces, no puedo, además, es una frase para mí falsa. Yo le pregunto a la gente, y este ejemplo me encanta, ¿los seres humanos podemos volar? Y normalmente me empiezan a decir, sí, claro, en aviones, con la imaginación,
lo que sea. Y yo les digo, no, 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 estoy hablando de salir volando como Superman. Flotar, levitar y salir volando. Y todos me dicen, ah, no, eso no. Yo les digo, bueno, ok, pero déjame decirte algo. Hasta 1956 tampoco ningún ser humano podía correr una milla en menos de 4 minutos, hasta que llegó Roger Bannister y lo hizo, y después 27 personas en los siguientes 3 años lo pudieron hacer. Entonces, lo que hasta cierto momento era imposible, de repente alguien llega y dice, ¿qué creen? Ya lo logré, sí se puede. Y entonces muchas otras personas van, lo prueban y lo logran. Entonces, tú y yo no tenemos manera de saber si el ser humano puede volar o no como Superman. Lo único que sabemos es que hasta ahora nadie lo ha visto y que hasta ahora nadie sabe cómo, pero tampoco podemos saber si en 30, 40, 50, 5,000 o en 3 años alguien va a llegar y nos va a decir, ¿qué creen? Ya sé cómo, déjenme mostrarles y déjenme enseñarles. Así ha pasado con todo lo que hoy es posible, pero que hace 50, 100, 500 o 1000 años no era posible. Vamos, estamos en una era donde se inventan cosas todos los días. Estamos en una era donde cada 4 años en las Olimpiadas es muy probable que llegue un ser humano y haga algo que nunca nadie había hecho antes y rompe un récord mundial. Si tenemos toda esa evidencia de que todos los días alguien está logrando algo que antes era imposible, yo no sé por qué todavía seguimos usando esa frase no puedo. Probablemente más bien se haya vuelto el mejor pretexto que tenemos para no hacer las cosas. Porque evidencia de que las cosas imposibles todos los días alguien viene y las hace posibles, tenemos cantidad enorme. Entonces yo creo que el tema, y yo le enseño esto a la gente en mis eventos, en mis cursos, les digo, cambia el no puedo por no sé cómo. Porque no puedo coarta tu capacidad de avanzar, pero el no sé cómo es un problema de información. Nosotros, el problema es que no sabemos cómo volar como lo haría Superman. El día que sepamos, lo vamos a poder hacer. El hecho de que no hayamos visto a nadie hacerlo, no quiere decir que no podamos hacerlo. Realmente yo le digo a la gente, a ver, tú no diseñaste tu cuerpo. Tú no tienes idea de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Simplemente no la tienes. Y lo sé porque todos los días, cada vez que nosotros tenemos evento, a eso me dedico, a eso nos dedicamos. Llevo 15 años haciendo que la gente haga cosas que pensaba que no podía hacer. Y entonces, es lo que yo le digo a la gente, a ver, no puedo es una frase que tenemos que cambiar. Y puedes entrenar a tu equipo de trabajo para que aprenda que esa es una frase que no debe de usar. Dices, a ver, aquí no se vale decir no puedo, se vale decir no sé cómo, y cuando digas no sé cómo, probablemente te diga, pues investígalo. Pero si acostumbras a tu equipo de trabajo que no se puede decir no puedo, ellos van a aprender. Rápidamente me gustaría recordarles a todos que así se inventó el motor de 8 cilindros. Cuando Henry Ford era el rey de la industria automotriz entre la década de 1920 a 1930, le dijo a su jefe de ingenieros, ya tenemos motores de 4 o 6 cilindros, quiero uno de 8. Ellos querían hacer un motor de 8 cilindros, igual que hacían los de 4 y los de 6, y todo el conocimiento de matemáticas, mecánica, ingeniería, materiales, todo, ya no daba para poder hacer un diseño confiable de 8 cilindros. Entonces, el jefe de ingenieros le dijo a Ford, no se puede. Y él le dijo, no te estoy preguntando si se puede o no. Te dije que vayas, te encierres con tus ingenieros y me lo traigas. Dice la historia, en algunas versiones, que incluso hubo un momento en que el jefe de ingenieros le dijo a Ford, señor, no se puede. Si quiere le presento mi renuncia. Y Ford le dijo, no me estás entendiendo, no quiero tu renuncia. Quiero un motor de 8 cilindros. Y a alguien en el equipo se le ocurrió decir, a ver, estamos queriendo hacer algo con un modelo que ya no da para más. ¿Qué tal si ponemos 2 motores de 4 cilindros de los que sabemos que trabajan a trabajar juntos? Y así nació la idea del motor en B. Hoy es tan común que tenemos motores B6, B8, B10, B12, motores hasta W16. Todo porque alguien dijo, no estoy preguntando si se puede o no, lo quiero y punto. Podríamos decir que fue un capricho de Ford. Pero así es como se crean las cosas. ¿Cuántas veces a Steve Jobs le deben haber dicho, eso no existe o eso no se puede? Quién sabe cuántas, pero estoy seguro que su respuesta siempre era, pues por eso lo vamos a inventar.
Muy bien. Agustín, y hablando de frases que no deberían decirse, eh, la rendición de cuentas es algo muy importante en la empresa. ¿Cómo podemos manejar el lenguaje ambiguo o impreciso de alguno de nuestros colaboradores a la hora de rendir cuentas? Bueno, yo creo que es una cuestión más de actitud que de lenguaje. Y te explico por qué. Yo creo que el tema es quedarte conforme con la respuesta que te dan. Dentro de la programación neurolingüística, la parte del lenguaje de eso a mí me fascinó porque viniendo de una educación muy técnica, yo estudié ingeniería, después me metí a estudiar esto y me fascinó y por eso cambié de carrera, porque me di cuenta de que los seres humanos necesitamos conocer más de esto. Y bueno, pues sería un agradecimiento y una felicitación a la gente que está en este evento porque precisamente de eso se trata, de conocer lo que nos hace más competitivos, seres humanos más felices, más capaces, con más liderazgo. Pero bueno, cerrando el paréntesis y regresando a la pregunta, yo creo que el problema está en que cuando nos dicen después, cuando nos dicen pronto, cuando nos dicen un poco más, cuando nos dicen mucho o poco, nos conformamos con esa respuesta. Dentro del modelo de la programación neurolingüística hay algo que se llama metamodelo, que consiste en una serie de preguntas y hay un grupo de preguntas que específicamente están encaminadas a encontrar esa información que es imprecisa. Rápidamente les puedo regalar 3 o 4 preguntas. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, específicamente? La palabra específicamente es como clave aquí. Si te dicen, pues yo creo que me voy a tardar un poco más, tú le puedes decir, a ver, específicamente cuánto o exactamente a qué hora puedo contar con esto. Te voy a decir algo, a la gente no le gusta que hagas eso. ¿Por qué? Porque los comprometes. Los comprometes a generar un resultado. Entonces, no le va a gustar mucho a la gente, pero es necesario, es importante. A la hora de rendir cuentas, no le puedes decir a un vendedor, vende un poquito más que el mes pasado. No, le dicen, tienes que llegar a este número. Esa es tu meta de ventas. A un vendedor no le dicen, pues te vamos a dar un poquito de comisión porque el vendedor dice, a ver, no, pero dime cuánto por ciento me vas a dar. Entonces, ventas, por ejemplo, es una parte de la empresa que está muy orientada a los números, pero mi entendimiento sería que toda la empresa debería estar orientada a los números. Los resultados tienen que ser medibles. Si vamos a aumentar la producción, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? ¿Cuántas unidades? ¿Es por mes? ¿Es por semana? ¿Es al año? Si vamos a entrar más temprano, ¿cuánto tiempo? Si vamos a estar a tiempo, exactamente a qué hora vamos a estar. Por ejemplo, eso es algo que está como muy mal entendido. Hay gente que piensa que su hora de trabajo es su hora de entrada a trabajar. Pero si tu turno de trabajo es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, eso implica que a las 8 ya debes estar trabajando, no cruzando la puerta de entrada. Y a las 5 debes estar terminando de trabajar, no en la puerta de salida, que es lo que hace la mayoría de la gente mediocre. Con toda la honestidad, es lo que hace la gente, ¿no? 10 minutos antes de que acabe el día, están levantando sus cosas, están yendo al reloj checador y están esperando ahí a que dé la hora y cuando da la hora, se meten su tarjetita o ponen su huella digital, lo que sea. Pero no buscamos eso. Si queremos ser realmente competitivos, tenemos que ser bien precisos y especificar y decir, a ver, esto lo vamos a hacer con tales características. Una de las cosas, por ejemplo, que yo le digo a la gente cuando vienen a nuestros eventos es, tenemos hora de entrada, pero no tenemos hora de salida. Y la razón es muy simple. No, el evento no es de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. El evento empieza a las 9:30 y nos vamos cuando hayamos logrado el resultado. Y si es 2 horas después, es 2 horas después. Pero esa es la diferencia entre irnos con un resultado e irnos a cierta hora. Y si a esa hora que establecimos que queríamos irnos ya acabamos, genial. Pero si no, tenemos que generar el resultado. Y la mayoría de la gente, especialmente la gente que está como empleada y que tiene una mentalidad mediocre,
no quiero ofender a nadie, pero tengo que ser súper honesto en cómo pienso. Es la gente que dice, a mí me pagan de tal a tal hora. No te preocupes, te seguirán pagando siempre, toda tu vida de tal a tal hora. El día que tengas capacidad de resolver más allá de lo que te pagan, ese día tienes el perfil y la oportunidad de ascender de puesto, de que te den más responsabilidades. ¿Por qué? Porque generas otro tipo de resultados. Entonces, yo creo que es, en primer lugar, no conformarse con una respuesta que es imprecisa y, en segundo lugar, orientarnos a los números sin medir. Hablar de cosas que se pueden medir. Ok. Y hablando de ventas y resultados, Agustín, ¿cómo podemos generar mayores y mejores resultados en las ventas a través del lenguaje? Bueno, las ventas es un tema que me fascina. No me gustaba antes, no era bueno en ello, pero me puse a estudiarlo, me empezó a gustar. Y la venta es un tema emocional. Lo que dispara una venta es una emoción. Lo que la justifica es la lógica que hay detrás de la emoción. El problema es que la mayoría de los vendedores quieren explicar y usar la lógica para detonar una compra. Entonces, cuando tú quieres influir exitosamente en alguien, necesitas esa emoción. Entonces, si vas a presentar algo como una oferta para una venta, yo lo que te diría es, tienes que cuidar mucho tu tono de voz. Hay muchas teorías que dicen que los seres humanos no pueden mantener su atención por más de no sé cuánto tiempo y que después necesitas darle un break. La verdad es que no es mi experiencia. Mi experiencia ha sido desde hace unos años que si tú mantienes la atención de las personas pueden estar contigo el tiempo que sea necesario. 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Y eso depende de cómo manejes tu lenguaje, verbal y no verbal. Pero sobre todo, por ejemplo, lo que no nos gusta a los seres humanos es la monotonía. Entonces, un tip que te puedo dar es, tienes que variar tu tono de voz. A veces hacer pausas, a veces ir más rápido, a veces esperar tantito para darle tiempo a la persona de procesar ese pensamiento. Pero si hablas siempre al mismo ritmo y no haces pausas y dices una oración tras otra, llega un momento en que tu tono de voz empieza a ser totalmente monótono y la gente se va a empezar a dormir porque no encuentra entretenimiento en lo que estás diciendo. Pues espero que el ejemplo haya sido suficientemente explícito. Subir de volumen, bajar de volumen, más rápido, más lento, hacer pausas, le quita esa monotonía. Uno de mis mentores que me enseñó las cosas más valiosas en temas de estar frente al público, lo que me enseñó fue que como mínimo tú necesitas generar una reacción emocional por minuto. Si no, la gente se puede aburrir, la gente va a empezar a dejar de reaccionar. Necesitas que la gente reaccione una vez por minuto. Y reacción puede ser asombro, puede ser suspenso, puede ser risa, puede ser levantar las cejas en señal de verdad, eso es cierto. Puede ser curiosidad, cualquier emoción, pero tiene que haber un cambio y tiene que haber una respuesta de la gente. Eso te dice, como presentador, que estás generando comunicación que va en dos sentidos, no nada más salen palabras y tú las recibes, sino yo estoy recibiendo de ti la retroalimentación de que estás reaccionando a lo que estoy diciendo, que sigues conmigo a pesar de que yo pueda ser un conferencista o alguien que está haciendo una presentación de ventas ante 10 ejecutivos. Y por supuesto, si la interacción es 1 a 1, pues esa reacción es verificable a través del diálogo. No necesariamente que yo hable sin callarme, sino que estoy esperando respuestas. Cuando es en un grupo de personas, pues entonces es a través de la calibración, de observarlos. Es una retroalimentación que puede ser no verbal. Pero cuando es 1 a 1, tenemos ahí a la persona y tenemos que estar escuchando. Ese es el problema de la gente que habla y habla y habla y habla y ni siquiera escucha. Yo cuando me tocan de esos en el teléfono, especialmente si son vendedores, normalmente o les cuelgo la llamada o me quedo simplemente escuchando y me pierdo. Y te prometo que en una ocasión un vendedor que no se callaba, bajé la bocina del teléfono, estoy hablando de hace años, todavía no había celulares,
pero lo dejé sobre el escritorio y lo tomé 2 minutos después y seguí hablando. Y no se dio cuenta de que yo no lo estaba escuchando. Habló como 15 segundos más y dijo, ¿qué le parece? Dije, la verdad, no te escuché nada. Muchas gracias. Entonces, la comunicación va en 2 sentidos, ¿no? Una de las principales limitantes cuando tenemos una situación como la que estamos en este instante es precisamente que no es fácil tener retroalimentación de la gente. Estamos transmitiendo una señal de audio, de video, y pues buscamos darle a la gente lo mejor que podemos, pero jamás va a ser tan efectiva como una interacción donde yo pueda ver a la gente, porque sé cuál es el resultado. Entonces, en una interacción de negocios, en una negociación, en una venta, el peor error que cometen los vendedores, en mi opinión, es empiezan a hablar antes de escuchar a la persona. Y en lugar de que sea un diálogo, es un monólogo donde yo, perdón por la expresión, pero vomito todo lo que tengo que decirte sin darme cuenta de si me estás escuchando, si cumple tus necesidades, si va de acuerdo con lo que necesitas o si de plano te interesa. Entonces, yo creo que el tema está en observar que la persona está contigo y que estás generando reacciones. Muy bien, anotadísimo también. Y ya finalizando, Agustín, porque la verdad nos has compartido buenísimas herramientas para diferentes áreas en nuestra empresa. Ya vimos ventas, vimos rendición de cuentas, el tema de liderazgo. Lo cierto es que esta ponencia tuya viene bien completa. ¿Podríamos cerrar, Agustín, con alguna herramienta que nos puedas compartir para realizar presentaciones bien impactantes? Yo creo que, en primer lugar, casi te diría, lo que acabo de decir es lo que te va a permitir. Pero si quieres ir más profundo y me preguntas, ok, ya me dijiste que tengo que crear reacciones, ya me dijiste que tengo que cambiar mi tono de voz, ¿qué otro tip me podrías dar para poder realizar una presentación exitosa? Yo creo que el problema está en que cuando estamos haciendo algo, estamos tan metidos en la experiencia que no tenemos retroalimentación. A menos que tengas un coach que te esté viendo en la presentación y te esté entrenando y te diga, a ver, cuida esto otro. Hacemos tantas cosas que no nos damos cuenta conscientemente de que las hacemos, que es imprescindible tener esa retroalimentación. Entonces, mi recomendación sería, fílmate y observa, y te tengo una noticia: lo más probable es que no te guste nada lo que vas a ver las primeras veces. Pero dices, ajusto esto, ajusto aquello, te vuelves a filmar, cambias esto, cambias aquello. Yo recuerdo que me tardé fácilmente, veía todas mis presentaciones de cursos que daba y no me gustaba nada lo que veía, pero después de 3 o 4 meses de ese proceso me empezó a gustar lo que estaba viendo en la cámara. Me empecé a gustar con lo que estaba yo haciendo, quedaba satisfecho, decía, eso que dije estuvo bueno. Aquí, aunque lo hice hace un mes, ahorita que lo estoy escuchando, me llegó, lo sentí, me creó una emoción. Y entonces llega un momento en que, a través de verte a ti mismo y decir, eso no me gustó, la próxima vez lo voy a hacer así. Y no tienen que ser 10 cosas, con que pongas atención en una muletilla, en un movimiento que tienes. Con eso va a ser suficiente. ¿Cuándo puedes terminar este proceso? Mi opinión es que nunca. Y te voy a comentar algo. Yo soy muy sensible al sonido. Tengo muy buen oído, siempre me ha gustado la música. Cuando fui joven fui disc jockey. Estoy entrenado para escuchar lo que hay en las bocinas. Y una de las cosas que me pasó hace aproximadamente unos 3 años es que compré una diadema para mi micrófono inalámbrico y estaba del otro lado de las diademas que teníamos antes y era más sensible. Entonces, cuando yo estaba hablando en un evento, escuchaba muy fuerte mi voz y en lugar de corregir el volumen, lo que empecé a hacer inconscientemente fue a compensar aventando mi boca hacia el otro lado de donde está el micrófono. Entonces, si yo tenía el micrófono aquí, empezaba a hacer esto y se empezó a volver una costumbre, al grado que 4 meses después estoy viendo un video mío y le estoy preguntando a mi esposa, a mis papás, a quien trabaja conmigo, les digo, ¿en qué momento me dio una parálisis facial?
la mitad de la boca no le estaba moviendo. Y era en respuesta a eso. Me di cuenta de eso y entonces lo volví consciente y empecé a corregirlo. Y empecé a moverla. Porque además, déjame decirte algo, lo empecé a hacer cuando no tenía el micrófono. Empezó a volverse... Hubo gente que realmente hoy, les platico esa historia y me dicen, de verdad yo pensé que te había dado una parálisis facial. Y dije, no, fue una maña. Y es algo que no me di cuenta. Lo peor de todo es que nadie me lo dijo. Nadie a mi alrededor me lo dijo. No me lo dijo la gente de mi equipo de trabajo. Si buscan videos en YouTube, por ahí van a encontrar videos donde tengo esa maña. Y siempre hay formas de corregirlo, pero lo primero es que te vuelvas consciente, ¿no? Mi forma más fácil de corregirlo es ponerme la otra diadema otra vez. Y entonces me quedaba de este lado y entonces me volví a ir fuerte. Y me volví a ir a la mitad y luego pues ahí me las voy cambiando para no enchucarme hacia un lado hacia el otro. Por supuesto es broma lo que acabo de decir, pero volverme consciente de eso fue algo súper importante y yo creo que ese es el punto, que no tenemos esa retroalimentación. Entonces, si te pudiera dar un tip extraordinario es cada segundo que inviertas observándote después de haberte filmado, aunque no te guste al principio, es un segundo valiosísimo. Súper valioso ese ojo externo y lo cierto, Agustín, es que se necesita también tener humildad para aceptar esas cosas que no nos gusten y poder hacer las correcciones necesarias. Es un proceso personal de crecimiento en todo sentido, la verdad. Agustín, quedamos con nuestra libreta de notas llena de buenos consejos, buenos tips para nuestras empresas. Muchísimas gracias por este rato que has compartido con nosotros, este contenido tan valioso y tan práctico para mejorar varias áreas de nuestra empresa, para mejorar empezando por nosotros, que es lo más importante y por donde hay que empezar. De veras que toda mi gratitud por este rato tan rico que nos has compartido el día de hoy. Muchísimas gracias y pues gracias a todos por estar aquí. Yo les diría que si encontraron algo valioso, yo te diría que te dejaría con otra precisión del lenguaje para que la medites y hay una diferencia entre conocer algo y dominar algo. Si te pareció interesante lo que te compartí, déjame decirte que es producto de haber practicado mucho, no de hacer las cosas una sola vez. Por eso yo te invito a que veas estas pláticas, estos entrenamientos, estos tips que te estamos dando una y otra vez, porque me gusta decir una frase y es: una vez nunca es suficiente cuando quieres dominar. Excelente frase y excelente consejo, Agustín. Muchísimas gracias. Amigos, quiero contarles que Agustín tiene un regalo para todos ustedes. Es el mapa mental del modelo 3D que él ha creado, una herramienta muy poderosa para mantenerse permanentemente motivado y no depender de factores externos para alcanzar los objetivos personales, profesionales y de liderazgo. Pueden accesar a su regalo aquí mismo y también los invito a que conozcan más de Agustín, de su empresa Enfoque Visionario. Aquí tienen también los enlaces a sus redes sociales, a su página web. Y también pueden hacerle comentarios, preguntas a Agustín sobre este tema que nos ha compartido el día de hoy. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar aquí con nosotros, creciendo, aprendiendo para llevar nuestros negocios a otro nivel. Los invito a seguir las demás conferencias del Congreso Virtual El Poder de Tus Palabras. Nos vemos.